presidente, se han recibido los siguientes documentos de los cuales dar cuenta. En primer lugar, el oficio número 3 del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en el primer trámite constitucional el proyecto inicial mensaje que propicia la especialización preferente de las fuerzas públicas mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y en la normativa procesal penal correspondiente al boletín número 12.699-07. En segundo lugar, un oficio número 19.137 del secretario general de la Corporación, señor Miguel Landeros, por el cual remite el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Andrés Longton, Hugo Rey, Franz Sauerman y Diego Chalper, y de las diputadas señoras Sofía Cid, Carla Morales, Jimeno Sondón y Marcia Rafael, que modifica la Carta Fundamental para dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones sociales ocurridas a partir de octubre de 2019, correspondiente al boletín número 16.512-07, que originalmente había sido radicado en la Comisión de Constitución. Luego también el oficio número 19.141, también del secretario general de la Corporación, señor Landeros, por el cual remite el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores René Linco, Jaime Araya, Carlos Bianchi, Felipe Cadamaño, José Miguel Castro, Andrés Longton, Cristian Tapia y Héctor Ulloa, y de las diputadas señoras Carol Cariola y Camilo Musante, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para obligar a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano, correspondiente al boletín número 16.519-15, que originalmente se había radicado en la Comisión de Obras Públicas. En cuarto lugar, una excusa de la señora Contralora General de la República subrogante, señora Dorothy Pérez, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por haber contraído compromisos con anterioridad y ofrece asistir el próximo día lunes 15 de enero. En quinto lugar, una confirmación para concurrir a la sesión de hoy del abogado señor Carlos Escarme, que se encuentra aquí presente. También una comunicación del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, quien se excusó a asistir a esta sesión. Luego el oficio número 420 de la Subsecretaría del Interior, señora Carolina Garrido, por el cual responde el oficio 624 de esta comisión sobre adjudicación de los servicios de ciberseguridad a la empresa Ciscotec. El oficio también 796, por el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy, el señor Manuel Monsalve, en su calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública subrogante, debido a encontrarse realizando otras actividades propias del ejercicio de su cargo. Manifiesta interés de concurrir a otra sesión futura. En noveno lugar, el oficio número 797, mediante el que se confirma la asistencia del señor Manuel Monsalve, en su calidad de subsecretario del Interior, a las dos sesiones que esta comisión realizará el día miércoles 10 de enero del presente año, junto al coordinador legislativo del Ministerio, señor Rafael Collado. También un oficio número 26 del Ministerio Secretario General de la Presidencia, el señor Álvaro Elizalde, por el cual responde el oficio 596 de esta comisión sobre el estado de avance de promulgación de los proyectos de ley refundidos que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, correspondiente al boletín número 13.657-07, y el que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, correspondiente al boletín número 14.015-25. Y por último, los reemplazos que nos hicieron llegar con anterioridad a la sesión del diputado señor Johannes Kaiser, que reemplaza a la diputada señora Gloria Nevellano en esta sesión, y también un reemplazo del diputado señor Fernando Borges al diputado señor Jorge Alessandri, también temporal por esta sesión. Gracias, gracias, señor secretario. Palabras sobre la cuenta. Ofrezco. ¿Hay palabras sobre la cuenta? Ok, yo le iba a pedir al señor presidente, que tuvo que salir en este momento, que pusiéramos por fácil despacho lo de las pensiones de gracia. Yo creo que es un proyecto simple, es un proyecto simple. El de las pensiones de gracia lo pusiéramos en fácil despacho. Voy a esperar a que vuelva el señor presidente y hay un poco más de quórum para que de esa forma puedan todos saber lo que estoy pidiendo. Yo creo que es algo importante, sumamente simple por lo demás, porque siempre recae en el presidente de la República la oportunidad de revocarla o no revocarla. O sea, algo simple. Yo creo que con la controversia que se ha dado este último tiempo, esto debería ser prioridad número uno para nosotros, sobre todo pensando en la fe pública. Varios diputados tienen la palabra. Gracias, Diputado presidente. Araya. Quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para solicitarle a la Comisión de Constitución que pueda remitir a esta comisión el boletín 15.373-2007, de fecha 27 de septiembre de 2022. Es un proyecto que lo que busca es modificar el Código Penal para establecer como agravante cometer delito contra dirigentes vecinales o organizaciones comunitarias.
Este proyecto está desde el mes de septiembre de 2022 ahí en la comisión sin movimiento y quisiera solicitar el acuerdo para que lo pudiéramos traer para acá y tramitarlo ya a consideración a la necesidad de brindar una protección adecuada a los dirigentes vecinales. Por mi parte no habría ningún problema. Diputada, tiene la palabra sobre el punto. Presidente, yo quisiera saber porque hay varios proyectos, de hecho en la Comisión de Constitución también se discutió uno sobre amenazas a dirigentes de juntas vecinales. Entonces, la verdad es que estamos tramitando como 3 proyectos parecidos en Gobierno Interior, en Constitución y por lo menos 2, y uno que aprobamos en sala. Yo, Entonces, pediría que nos ordenáramos y viéramos, porque si estamos legislando las mismas cosas en todos lados, la verdad es que no estamos haciendo muy eficiente el trabajo. a ver, yo creo que el diputado sabe perfectamente qué es lo que ha pasado o no ha pasado por la sala, y uno es libre de ver en la comisión donde quiera ver el proyecto, y si esa recae efectivamente acá, yo estaría de acuerdo. No sé Sí, no si es tengo que problema, no, si es es que que no. Lo- exacto. eso, Sí que el problema ya es realmente eso. eso. El problema Que no de tengo nada en Constitución es contra. el presidente. Diputado, tiene la palabra. Ya, entonces se toma el acuerdo. ¿Ok? Se toma el acuerdo. Que se remita a sacar específicamente ese proyecto. Muchas gracias, señor Diputado Johann presidente. Skype tiene la palabra en varios. A riesgo quizás de repetir algún oficio que ya haya despachado la comisión. Pero es Está un poco que buscando llegó la Carito y parece que esto no está un funcionando. retorno. Eh, Respecto a este proyecto, se lo agradecería. Siléncieme, por favor. Dígame, diputada, ¿quiere un punto sobre varios? No. Tiene la palabra. ¿Yo recibir a la Contralora el día lunes? Sí. ¿Por qué se ríe? ¿Ves? Veamos si puede silenciar. ¿Se quiere pegar? Todo
Pero está silenciado. Ya. Sí, presidente. Lo que pasa es que como tenemos varios proyectos que son complejos, sobre todo uno que creo que es importante porque ha tenido harto debate, que es el Ministerio de Seguridad, quería saber si pudiéramos definir si acaso el día lunes entonces no vamos a tramitar ese proyecto y vamos a recibir a la Contralora o vamos a dar un espacio a la Contralora y luego vamos a tramitar el proyecto. Se lo planteo porque evidentemente quedan pocas semanas para el cierre del periodo del año legislativo y creo que debiéramos hacer un esfuerzo por avanzar lo suficiente en un proyecto que tiene suma urgencia. Entonces, la propuesta en el fondo es que habíamos dicho que venía hoy día la Contralora para no ocupar otros días de la semana, resolver este tema que me parece relevante también, pero eso no fue posible y creo que debiéramos avanzar con el proyecto del Ministerio de Seguridad. Eso, presidente. Gracias, diputada. A ver, dado la importancia del tema de que va a venir a exponer la Contralora, yo soy de la idea, y en ese sentido lo conversé antes que se fuera el presidente Longton, y yo soy de la idea de que vuelva a exponer la Contralora el día lunes. Ahora ella va a hablar específicamente de las pensiones de gracia concedidas por los señores Andrés Fuica, Gabriel Allende, Adán Castro, Eliseo Carrera y Jonathan Parra, específicamente de eso. Entonces yo no creo que nos lleve tanto tiempo escucharla. Yo creo que me imagino que unos 45 minutos. Lo que yo le propongo es lo siguiente, igual eso es resorte del presidente, el hacer la tabla y las invitaciones. Yo le propongo que podamos acotar el tiempo en una exposición de 45 minutos. Yo creo que con eso se puede salvaguardar lo que usted dice, pero también darle un tiempo de exposición eh, como se lo merece la señora Contralora, sí, razonable, porque además yo creo que también va a pasar otra cosa, cuando tengamos, como es la primera vez que vamos a recibir a la Contralora subrogante, lo más probable es que salgan otros temas también para preguntar. Entonces dejemos 45 minutos para ese tema específico, unos 20 minutos para varios y después sigamos tramitando el proyecto que a usted le parece. ¿Ya? ¿Todos felices? ¿Está feliz? Ya. Presidente, Fantástico, yo- más o menos. No le puedo tomar el acuerdo, es que tampoco no quiero tomar un acuerdo, a ver, no quiero tomar una decisión en el puesto que le corresponde a Andrés en este momento. Eso es. Pero sí le puedo asegurar que pidámosle que se remita a un máximo de exposición de 45 minutos, presidente, o una exposición de media hora. Yo Yo- una exposición de media hora correspondería. yo Diputado. tengo un desacuerdo con lo planteado, básicamente porque si ella va a venir presencial de Santiago, la Contralora, o sea, no creo que sea prudente que le restringamos el tiempo, dado que es nuestro interés, o sea, me imagino que ella debe exponer preguntas libremente. Por eso digo, o sea, si acotarle el tiempo pensando que va a venir de Santiago Yo al creo que Paraíso, solamente en la exposición. Yo creo que la exposición de media hora, yo creo que está correcta porque Sí. después vienen las preguntas. Ahí se nos puede alargar un poco más, para que les voy a mentir. Pero si la dejamos una exposición, por favor, que si se puede acotar a media hora. de verdad destinaría la sesión para que ella ¿Entera? libremente, o sea, de verdad. Entonces, esto lo voy a Porque dejar, si no, eso no lo la voy a hagamos, dejar a no la consideración del presidente titular. Yo preferiría dejárselo No, al presidente titular. El próximo lunes. Intenté, diputado, lo intenté. Hasta Sí. 2 veces con mi palabra. Diputado, ay, tiene la Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, yo concuerdo con el diputado Araya. Creo que la prioridad en este momento está más bien puesta en la Contraloría y le voy a plantear el porqué. Yo creo que la generación de un nuevo ministerio es de por sí algo que va a consumir muchísimo tiempo hasta que esté funcionando como corresponde. De hecho, puede incluso empeorar la situación de seguridad del país en tanto se implementa como debiese. Y por lo demás, consume también recursos, un nuevo ministerio consume recursos que debiesen ir directamente a las policías. Es muy propio de nuestro país el generar para cada problema un ministerio propio, valga la redundancia. Pero con eso no se ha solucionado muchos problemas y ya tenemos más ministerios que la Unión Soviética. Entonces, señor presidente, yo creo que abocarnos a los problemas son inmediatos, proyectos de ley inmediatos, y exigir la responsabilidad de aquellos que están a cargo de la seguridad, que no pateen la pelota para el córner a través de un Ministerio de Seguridad, digo yo, me parece que es mucho más conducente que darle
una prioridad a un proyecto que, aunque el Ejecutivo quiera impulsarlo con máxima celeridad, no creo que vaya o sea conducente a solucionar los problemas de seguridad que están enfrentando los chilenos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Ok, entonces quedamos en que el presidente va a fijar si es el único tema que se ve la Contralora o se van a ver los dos y eso sería. Lo que sí me gustaría que le dijera la Secretaría al presidente Lonton, que por lo menos yo tengo la intención, no lo digo como presidente, sino que lo digo como un miembro más de la comisión, que se vea por fácil despacho el tema de las pensiones de gracia, que es un proyecto muy rápido, por fácil despacho, yo creo que se lo merece, y eso toma media hora de las sesiones ordinarias. Dicho esto, pasemos, para no consumir todo el tiempo en varios, pasemos a hablar del proyecto 15701-07. Don Carlos Charme tiene la palabra, por favor. Adelante. No sé si va a proyectar algo. Voy a proyectar. Muy buenas tardes, presidente. Saludar a través suyo a las señoras diputadas y los señores diputados y agradecer desde ya la invitación para poder compartir este importante tema. Estoy pidiendo que me puedan dejar compartir. Sí, abrir preferencia del sistema, dice, permitir zoom, acceder a su pantalla, dice, estoy tratando de... Ya, es que no lo tenía habilitado, parece esto yo. Listo. Vamos. Denme un segundo. Perfecto. Le digo al tiro. Acá está. No. Ahí sí. No, pero hizo la mano. Presidente, muy buenas tardes. El señor presidente de la comisión me llamó para explicarme cuál era la intención de la exposición por parte del suscrito en el día de hoy, en específico respecto a este proyecto de ley que dice relación con atentados contra la vida, delitos contra la vida, y es por eso que me ha solicitado la posibilidad de poder darle una pincelada de lo que ha sido el cambio del paradigma del delito del Chile, especialmente la última década, y poder entregarle la información técnica más específica y más actualizada que existe en Chile respecto al cambio del fenómeno delictual. Ahí estamos. Mire, que lo importante acá en los últimos 10 años nuestro país ha cambiado radicalmente las características de los delitos que más afectan a su población, ¿cierto? Cuando empezábamos a encontrar la respuesta a las preguntas principales en relación al fenómeno delictual, cientos y muchos técnicos y muchas personas que hemos trabajado por mucho tiempo que nos cambiaron las preguntas. El fenómeno delictual, como lo vamos a mostrar más adelante, ha cambiado radicalmente en Chile en los últimos 10 años y específicamente en la indemnidad del delito que está afectando y al sujeto pasivo que está obviamente afectando que la ciudadana o los ciudadanos de nuestro país en su vida. El paradigma del delito cambió, las soluciones no pueden ser las mismas. Para eso les queremos tratar información respecto a los delitos totales, los delitos en el espacio público, los delitos que afectan a los hogares, los delitos violentos, homicidios, pequeñas láminas de homicidio y crimen organizado y cuáles son las principales conclusiones y cómo al final de cuentas este proyecto se introduce en esta información. Primero queremos mostrarle y recordar algo que es muy importante, los delitos totales, ¿cierto? Aquí vamos a ver la victimización, los hogares victimizados y los delitos de mayor connotación social. Señor presidente, si usted bien lo dispone, yo puedo dejar esta presentación también para la comisión para su posterior revisión. En los últimos 10 años hemos visto cómo la victimización a través de la NUSC ha ido teniendo una baja considerable en los delitos que se cometen en nuestro país. De hecho, en la última década no deja de llamar la atención que ha bajado un 4,3% los delitos en nuestro país respecto a la victimización. Recordar que la NUSC, que es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que mide esta dimensión, es como si en términos médicos esto fuera un escáner de la delincuencia, ¿cierto? Donde el primer resultado que tenemos en que en los últimos 10 años ha bajado los delitos totales en un 4,3%. De hecho, si después vemos los delitos de mayor connotación social, que es cierto que esta nomenclatura que se armó hace más de 20 años en nuestro país a través del Ministerio del Interior y Carabineros de Chile especialmente, y después se sumaron otras instituciones, uno ve en los últimos 10 años ha bajado en un 43,7% los delitos de mayor connotación social y han bajado considerablemente. Esta tasa que ustedes pueden ver de 3.389
delitos de mayor connotación social en el año 2013. En el 2023, estas son cifras oficiales, obviamente, siempre la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministerio Público, tuvimos 1.907. Hay una baja considerable. Entonces uno dice, si está bajando la victimización, si está bajando también, por eso esta radiografía que tenemos anualmente o mensualmente de los delitos de mayor connotación social, veamos qué está pasando en cada uno de los delitos. ¿Están bajando en todos los delitos de manera igual? ¿Se están comportando todos los delitos de manera igual? Y vamos a ver sí. Primero vamos a ver los delitos en el espacio público. Tres tipologías. Cuatro. Hurtos, lesiones, robos por sorpresa y robos vinculados a vehículos, ¿cierto? Vehículos que no sean portonazos, o sea, que el espacio público es el lugar propio del delito. Vamos a ver solamente tasas cada 100.000 habitantes en estos delitos, ¿cierto? Data de el CEAT, ¿cierto? El Centro Estratégico de Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Qué podemos ver como tendencia en los últimos 10 años? Primero que los hurtos bajan en un 55%. Si uno pudiera categorizar el 100% de los hurtos que ocurren en Chile, el 60% ocurre en el espacio público y ha caído en un 55%. Y a nivel mundial, y Chile no es una excepción, los hurtos y la violencia intrafamiliar son los delitos más ocurrentes, de que más frecuencia tienen en el mundo, por lo cual cuando baja mucho los hurtos, generalmente bajan la cantidad de delitos totales en los países. Es por eso que, primera foto aquí de los espacios públicos, los hurtos han bajado, las lesiones han bajado en 40, lesiones leves, riña, ¿cierto? Han bajado en un 48%. Si usted ve las fichas stop, ¿cierto?, de Carabineros, generalmente la frecuencia, lo que más suma, es hurto y lesiones leves. ¿Por qué? Porque son los delitos más frecuentes que ocurren. Y además, el robo por sorpresa, o famoso lanzazo, ha bajado en un 38%. Entonces, la primera conclusión, también, esos son los números que están llevando a la baja los delitos en nuestro país. Ahora, cuando vemos robo vinculado a un vehículo, dos tipologías, el robo de objeto de vehículo y robo de vehículo, ¿cierto? También ha bajado notablemente, en un 43% el robo de objeto desde o del vehículo y el robo de vehículo en sí mismo. Y ha bajado en cifras considerables. Hay que considerar que tanto el homicidio como el robo de vehículo es el delito que casi no tiene cifra negra, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Obviamente el homicidio, porque hay un cadáver generalmente, y el robo del vehículo porque es el principal patrimonio de la familia chilena, por lo cual generalmente se tenga o no se tenga seguro, se denuncia siempre, por lo cual la cifra negra es bajísima. Por eso, si ustedes siempre quieren ver, antes de esperar la NUS, cómo vienen los delitos en un territorio, fíjense en estos delitos que van a tener una buena aproximación. Los delitos del espacio público van a la baja igual. Veamos entonces cómo se han comportado los delitos que afectan a los hogares. Y vamos a ver un tipo de delito, que es el robo en lugar habitado, o mejor también denominado como robo de lugar destinado a la habitación, ¿cierto? Las casas de las chilenas y los chilenos. Y aquí también tenemos una cifra que sorprende. En los últimos 10 años, al igual que hemos visto anteriormente, también han bajado los robos a las casas, los robos a las casas destinadas a la habitación. Por lo cual, si hace 10 años teníamos la preocupación, todos los chilenos y chilenos, que nos robaran nuestra casa o entraran sin violencia, ¿cierto? Porque cuando hay violencia, hay amarre, por ejemplo, hay violencia e intimidación, queda tipificado como un robo con violencia e intimidación. Este es cuando entra a la casa, generalmente sin moradores, ¿cierto? En el 98% de los casos es cuando está sin moradores. Pero también están robando menos casas. Les anticipo una de las conclusiones. Ya para ese delito, hace 10 años, la institucionalidad chilena no era capaz de resolverlo. Si no había un imputado que hubiera sido aprehendido en flagrancia, no había resolución en el 98% de las causas. Para ese delito en Chile, que ya con la reforma procesal penal en funcionamiento, no teníamos la fortaleza técnica desde la prevención, desde la investigación y desde la persecución penal para resolverlo. Importante, porque como está cambiando el paradigma del delito, también debemos cuestionarnos si esa institucionalidad no era lo suficientemente capaz de resolver este tipo de delitos. ¿Está siendo capaz o va a ser capaz de los delitos que estamos enfrentando de mayor indemnidad hacia las personas? Ahora, ya entrando en delitos que pueden ir siendo tocados por este proyecto de ley, veamos los robos con violencia, intimidación y el robo violento de vehículos llamado portonazo. Y fíjense que aquí también hay otra sorpresa.
En los últimos 10 años también han bajado en un 7,9% los robos con violencia e intimidación. Esto es tasa cada 100.000 habitantes, todo lo que hemos mostrado, ¿cierto? Por lo cual es comparable a lo largo de todas las épocas. Y les quiero decir además que elegí estos 10 años no porque sí, o elegimos muchas personas que estamos trabajando esto, porque tocan 3 gobiernos diferentes además. Esto, señoras diputadas y diputados, es un problema de Estado que tenemos hoy en día, y como les voy a mostrar más adelante, es un problema grave, no solamente para el Estado chileno, sino que para la democracia chilena. El portonazo, además, es un delito ya que sí, efectivamente, solo tenemos cifras del 2020 porque antes no había sido categorizada ni por el Ministerio Público, ni por las policías, como una categoría especial de robo de vehículos de forma violenta. Esta información, a diferencia de las otras que le he mostrado anterior, que una era al principio, la victimización, y el resto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, esta está tomada del stop de Carabineros al 31 de diciembre del año pasado, 2023, en donde comparamos los últimos 4 años y hemos tenido un aumento del 71% de robos con portonazo. No sé si tiene alguna pregunta hasta el momento, si he sido poco claro en algún tema. Perfecto. Los homicidios, que ya entrando en materia, vamos a tratarlos en 3 grandes áreas. Homicidio a nivel general, jóvenes y este homicidio con perspectiva de género también, desde la perspectiva de género, mejor dicho. Primero hay que decir 2 cosas. Si yo pudiera elegir una lámina que expresara el estado crítico, grave y de emergencia que tiene nuestro país, es esta lámina. En los últimos 5 años, según el primer informe de homicidios que hizo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del gobierno actual, junto a Gendarmería y Ministerio Público, un gran avance en las políticas públicas, un gran avance. Hizo el primer informe, y acá tienen la cifra ustedes, donde hemos pasado los últimos 5 años de una tasa de 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes a la cifra 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. En número de frecuencia, como pueden ver ustedes, yo voy a tener que ponerme los anteojos porque además de poco pelo tengo poca vista. Pasamos de 845 homicidios consumados en el año 2018 a 1.300 homicidios consumados en el año 2022. No le puedo traer la 2023 porque tenemos que esperar, creo yo, con mucha sapiencia, con mucha claridad y con mucha paciencia también, los resultados del segundo informe que evacúa el Ministerio del Interior, espero, este año. Esto, primero, lo que nos debe llamar a la reflexión es que hemos tenido en solo 5 años un 48% de aumento en homicidios. Salgámonos de la contingencia de los 17 homicidios que llevamos a la fecha, desde que empezó el año, y miremos estos 5 años cómo han aumentado en un 48%. Y quiero decirles que el 2022 fue el año con más homicidios consumados en la historia de Chile. Ahora, podremos decir, ¿y el año 2023? Si bien es cierto, les digo que hay que esperar, veamos más o menos cómo viene esto de acuerdo a la ficha stop. Y si ustedes pueden ver en la primera línea, la ficha stop, el año pasado tuvimos una baja, un 2,5 según la... Acuérdense, siempre es sano recordar que lo que hace la ficha stop es medir casos policiales, ¿cierto? Casos policiales son denuncias más detenciones flagrantes. En el caso del homicidio, eso lo contabilizado por Carabineros, donde hubo una baja de un 2,5, llegando a 813 homicidios el año 2023. Pase lo que pase, venga desglosado como venga desglosado, o venga, mejor dicho, analizado el segundo informe del Ministerio del Interior, que espero que sea lo antes posible publicado, 2023 va a ser el segundo año con más homicidios en la historia de Chile, porque tuvimos lamentablemente 21 homicidios menos. La crisis es mayor, un 48% desde el 2018-2022, un máximo histórico el 2022, perdón, y un 2023 que a lo menos va a ser el segundo año con más homicidios en la historia de Chile. Ahora, les preparé esta lámina, señoras y señores diputados, para ver contextualizar. 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Es poco, mucho? ¿Cuánto es? Y lo que tomamos en primera Pache fue la primera, compararnos con los países de la OCDE, ¿cierto? Países con que nos hemos comparado en otras variables nuestras de desarrollo humano, y económico y político también.
Y ahí lo primero que les podemos decir es que Chile es el quinto país con más homicidios de la OCDE, superados por México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, que tiene un 6,8, y Chile, que tiene un 6,7. Entonces, y estamos obviamente muy por encima del promedio de la OCDE, que es un 2,9%. Pero también les traje esta lámina para compararnos con países del Cono Sur, especialmente, y países del Cono Sur que relativamente y regularmente publiquen cifras oficiales de homicidio, y ahí podemos ver una tendencia muy importante. Hace 5 años éramos por lejos los que teníamos menos homicidios de todo el Cono Sur, por lejos. Y hemos ido avanzando en los últimos 5 años y solo hemos sido superados por Uruguay todos estos años. Así lo recalcó la otra vez en varios medios de prensa el fiscal nacional, y yo me preocupé un poco con lo que dijo el señor fiscal nacional. Yo creo que obviamente dentro de lo que dijo, porque al final de cuentas decía que Uruguay nos superaba, pero miren la tendencia. Mientras Uruguay en los últimos 5 años algo está haciendo que viene a la baja, Chile va al alza. Ahora, ¿qué sabemos del homicidio en Chile? ¿Cómo se comporta el homicidio en Chile? ¿Quién comete? ¿Cómo lo comete? ¿Dónde lo comete? Y si hay o no participación de terceros en los cadáveres que se encuentran en la vía pública. Acá ya no vamos a ver frecuencias, sino que porcentajes. También la fuente, al igual que las otras dos láminas, la lámina anterior, perdón, es el primer informe del Ministerio del Interior. Acá hay 4 fenómenos que son muy preocupantes. Primero, ha crecido en un 75% el victimario desconocido, pasando un 23% a un 41%. Y acá radica una de las cuestiones principales del problema que tenemos en nuestro país. Históricamente Chile, desde siempre, ha tenido un comportamiento en el homicidio que decía relación con riñas o personas conocidas, ¿cierto? Asociado a problemas derivadas del consumo del alcohol y otras drogas, discusiones entre conocidos, o los mal llamados, yo no me gusta citarlo, pero entiendo que popularmente se llama así, delitos pasionales, ¿cierto? Yo creo que de pasión no tienen nada, sino que son el término en cuanto que son los delitos, se usaba hace muchos años y están en desuso, pero son delitos que son altamente gravosos. El femicidio, claro, pero el motivo que impulsaba a la persona estaba radicado en lo que la persona, yo no estoy dando ese calificativo, en el lazo, como dice la diputada, en el lazo que tenía la persona, ¿cierto? En un lazo de consanguinidad o de parentalidad o de pareja. Entonces, y en esa época, solamente, y había sido tradicional en los últimos 20 años en Chile, cerca de un 20% de los homicidios era un imputado desconocido, ¿cierto? O sea, un asesinato, o una persona que no sabíamos que era una persona cercana, como bien decía la diputada, una persona con un lazo conocido. Hoy día ha crecido un 75% eso, llegando a cifras del 41%, cifras de otros países que tienen gran penetración del crimen organizado. Si yo no pudiéramos tomar qué indicadores hay del crimen organizado de que esté presente y consolidado en el país, esto es una cifra, por ejemplo. El aumento del uso de fuego en 5 años ha crecido en un 31% el uso de armas de fuego en el homicidio, muchísimo. Además, siguiendo la lógica de cómo se cometían históricamente los delitos en nuestro país, hemos aumentado en un 26% los delitos en la vía pública. Antes generalmente era en la casa del conocido o del que la persona que se tenía el lazo, por la característica propia del homicidio de esa época. Hoy día tenemos menos victimarios desconocidos, más uso de fuego en el espacio público, y además, esto también es una cifra alarmante y también signo de la penetración del crimen organizado en nuestro país. El hallazgo de cadáveres con participación de terceros ha crecido en un 65%. Y es más, creo que uno de los grandes avances que ha tenido para la política pública este informe es la calificación correcta que le hacen las policías y el Ministerio Público a los hallazgos de cadáveres encontrados en las calles. Porque generalmente, históricamente en Chile ocurría que cuando encontraban un cadáver, pese a tener claramente señales de participación de terceros, si no era reclamado por nadie, no era pasado por homicidio. Solamente contarte una anécdota. Yo trabajaba en el Ministerio del Interior el año 2013 y resultó que hicimos
hicimos la reforma al STOP, ¿cierto? Está de la gestión policial, y se contrató un asesor americano, unos policías americanos, y lo primero que nos dijeron de varias cosas, ustedes tienen subestimado sus cifras de homicidio. Y para nosotros era un sacrosanto eso, Chile, hace 10 años atrás. Obviamente las policías lo denegaron. Todo el mundo dijo, no, la institucionalidad entera es refractaria a esto en Chile en general. Somos muy orgullosos de nuestra institucionalidad y nos cuesta aceptar nuestras falencias, se los digo, en general, en todo tipo de tópicos, no es solamente en esto. Lo digo yo también como un aprendizaje de los otros proyectos de ley que ustedes ven acá. Otro término muy significativo también para este proyecto de ley, pero para el fenómeno de otros términos, yo creo humildemente de otros proyectos de ley que ustedes están viendo en esta sala que estuve revisando, son los cambios significativos que ha habido en la persona que comete el delito. Mire, fíjense cómo dice acá, los móviles de ocurrencia de los delitos de los victimarios. Hay un cambio significativo en el móvil singularizado como venganza o ajuste de cuenta. Sí, hagamos una cosa. Redondea usted, señor Ya. Charme, Me y faltan 5 minutos, 7 le minutos, quedan 10 diapositivas, señor Charme. pero muy rápidas, ágiles, sagaces. Ya. Oiga, ahí estoy, ya. Entonces, disculpe. Siga nomás. Muchas gracias. La venganza o el ajuste de cuenta ha aumentado en un 80%, casi un 79,5% en los últimos años, desde el 2018 al 2021. En 5 años hemos tenido un crecimiento del 75% en el victimario desconocido y en el motivo por el cual la persona, cuando es detenido o cuando es interrogado o cuando es exactamente, tanto por su defensa como por el Ministerio Público, ya sea por alguna medida que se le ofrezca, es autodeclarado, ¿cierto? Esto también es brutal, al igual que el victimario. Ahora, las víctimas y victimarios extranjeros, yo creo que es otro punto importante a destacar. Se estima que en Chile, por diferentes organismos oficiales y ONG, existe alrededor de un 8%, ¿cierto?, de extranjeros viviendo en nuestro país. Ustedes van a ver ahí, voy a tratar de mover esto para que lo vean bien, miren. Van a ver en la línea verde, que no me gustó cómo me quedó este gráfico, pero voy a tratar de explicarlo. Miren, el victimario, en la línea verde es victimario chileno, ¿cierto? Y en línea calipso es victimario extranjero. En línea amarilla es víctima chilena y en línea naranja es víctima extranjera, ¿ya? Entonces, pasamos del 2018 de tener un 3,5% de victimario extranjero a un 13% en el año 2022, lo que representa un 274%. Tengo varias, bueno, aparte de cosas que se ha escrito en la academia o incluso en medios públicos, que hace mucho tiempo a los expertos, a las personas que dedicábamos a la academia, nos preguntaban si ciertos fenómenos delictuales estaban asociados a la delincuencia, y yo nunca suscribí aquella teoría. Esta tampoco, pero sí es una cifra que tenemos que mirar con mucha atención. No es normal que en un país, con los estándares y con el desarrollo humano que tiene, salte en 5 años en un 274%, y este es el único delito de los delitos de mayor connotación social en Chile, donde los extranjeros están sobre representados como victimarios. Y es el delito más grave para cualquier sociedad, por cierto. Compartiremos todo eso en esta mesa. O de los más graves. Ahora, ese fenómeno, ojo, ese fenómeno también se repite para las víctimas, para no sacar tampoco conclusiones parciales o incompletas. Mientras las víctimas en el año 2018 extranjeras eran un 5,7%, las víctimas extranjeras en el año 2022 es de un 17,2%, aumentando en un 201%. Están sobrerepresentadas los extranjeros tanto como victimarios, pero también como víctimas. Otro tema que quería traer, y ya terminando, es otra información relativa, y todo esto está con las fuentes del primer informe de homicidio en responsabilidad penal adolescente del año 2022 del Ministerio Público, 2023, perdón, está mal,
donde tenemos también un aumento de un 20% en los homicidios, donde los niños, adolescentes y jóvenes han sido víctimas del homicidio, ¿cierto? Pasando de un 1 a un 1,2% y en frecuencia de un 45 a 54 casos al año. Situación que también cuando vemos el homicidio y la perspectiva de género, según el primer informe de homicidio y perspectiva de género también del Ministerio Público, que además ha tenido un gran avance el año pasado en entregar buenas herramientas a la política pública, podemos ver cuáles son dos grandes conclusiones. Primero, que ustedes pueden ver en rojo, si ustedes suman, obviamente rojo con el verde son la cantidad de mujeres víctimas de homicidio y cuáles fueron calificadas por femicidio y por otras que no fueron calificadas como homicidio. Por ejemplo, primero la primera conclusión es que sube un 37% las mujeres asesinadas en el 2018 y el 2022. En total, no, por su intermedio, presidente, es el total. El total. Ese porcentaje, lo que le estoy dando. En el N, señor presidente, a través de su intermedio, es el total del 37%. Y en el último año, además, los femicidios fueron el 37%. Es una coincidencia estadística. O sea, del guarismo, mejor dicho, más que estadístico. Acumulemos las preguntas al final. Dale. Bueno, Dale. diputado Kaiser. La consulta es la siguiente, porque aquí tenemos, a ver, en este caso, proporción y frecuencia de mujeres víctimas de femicidios y homicidios consumados. O sea, esta gráfica lo que muestra son el total de mujeres que fueron muertas de manera violenta. ¿Ok? Sí. Pero lo que yo no veo aquí es el número. Veo un porcentaje, pero no veo el número Claro. en relación con la cantidad de muertes violentas total país. Es decir, ¿Qué por proporción ejemplo, representan dentro ¿qué del total? porcentaje de los homicidios representan? 1, 2, ¿cuál es el número efectivo para poder tener también un criterio? Se entiende el 2021 que estaba el tema de las cuarentenas y la pandemia, ¿no? Aún, Sí, pero para entender más o menos mejor, muchísimas gracias. sí. Señor Charme. Mire, diputado, yo feliz de, si usted me da un medio, yo de entregarle las cifras completas, pero el N es 137. 137 mujeres fueron calificadas como homicidio, no solamente por causa violenta, sino que homicidio consumado, ¿cierto? 137. Número de referencia, 1.322 fueron los homicidios el año pasado en el país. Mm. En el 2022, pero esto es sobre el 2022. Sí, pero hagamos una cosa. ¿Cuánto le queda, señor Charme? 3 láminas. 3 láminas. Cerramos ¿Ya? la exposición y Y- lo que pasa es que... No, No, y femicidio. Sí, son todos. da la impresión, Ya. perdón, señor Charme, da la impresión que lo que aquí se expresa son los tipos Porcentajes. de homicidio que han tenido como víctima a una mujer, especificando y distinguiéndose aquellos que son femicidios, o sea, que cumplen los requisitos del tipo de femicidio y los que no. Exactamente, Así es, señor. exactamente. Muy bien, señor Charme. Y del 37% de esos Ha 137, dado mucha motivación, señor Charme, así que continúe. era después de almuerzo, era difícil. Muy bien. Oiga, finalmente quiero llamar la atención de los señoras y señores diputados con la relación que existe. Hemos estado hablando en las diferentes partes de la presentación de cómo hemos tenido señales de la penetración del crimen organizado y quiero poner atención a estas 3 láminas. Primero, y que dice relación con lo que trata el proyecto de ley. Los homicidios a fiscales antidrogas que ha sufrido Latinoamérica por parte del crimen organizado. Y quiero 3 casos que ocurrieron recién ahora, el 2022. El caso del fiscal Pecci, asesinado en mayo del 2022. El caso de Luz María Delgado, que fue asesinada ecuatoriana, fiscal antidroga ecuatoriana, en mayo del 2022 también, que fue un mes negro para la persecución penal y para la democracia de Latinoamérica. Y además, la fiscal Karen Almendares, asesinada en mayo de 2022, también en Centroamérica. Quiero decirles que Chile está a un paso de esto, de ser noticia también en nuestro país. Y es más, me llama la atención y quiero humildemente proponerle, señor presidente, que si bien es cierto puede ser una omisión por alguna razón técnica que desconozco, sería bueno también entender
que los homicidios, no solamente los fiscales, sino que las policías de nuestro país, es un ataque a la institucionalidad. Y sería sugerir e incorporar el proyecto de ley también, eventualmente, que el homicidio también de policías, tanto carabineros como policía de investigaciones, como la siempre olvidada Directemar, que es la policía marítima, ¿cierto? Y gendarmería, pudieran tener, pudiera tener también la misma calificación, y es no recordar y no olvidar que esto fue este mismo año. El año pasado tuvimos en menos de un mes 3 asesinatos de policía, ¿cierto? Un atropellado y 2 muertos con armas de fuego. La sargento segundo Rita Olivares, asesinada en marzo del 2023, y el subvisión mayor Daniel Palma, asesinado en abril del año 2023 también. Y el último tema, que esto es paradigmático, también llama la atención, cómo ha penetrado el crimen organizado a través del homicidio también. Mientras en Chile sube constantemente los homicidios, en las cárceles, ¿qué ocurre? Bajan los homicidios. Y podemos ver como los últimos 4 años, según las cifras del Observatorio del Narcotráfico 2022, y a través de la cifra de Genchi, ¿cierto? Podemos ver cómo ha bajado en un 85% los homicidios dentro de la cárcel. O sea, es contracíclico. Principales conclusiones: la delincuencia es desde hace 10 años la principal preocupación de los chilenos y lo va a seguir siendo, pero con mayor incremento del temor. El delito en Chile cambió. Antes estaba principalmente centrado en los delitos contra la propiedad, ¿cierto? Ahora está centrado en los delitos violentos, especialmente los delitos contra la vida. Nuevos fenómenos delictuales como el secuestro y la penetración del crimen organizado. Si bien es cierto, han bajado los índices generales en los últimos 10 años, la arquitectura institucional nacional, investigadora y persecutora no han respondido de manera efectiva y eficiente ante el desafío de entonces, que eran delitos contra la propiedad. Tenemos certeramente un aumento dramático de homicidios, ya sin cuestión alguna. 2022-2023 son los años con máximo histórico. El desafío es actual, no es pasado, es actual. No es emergente, es una emergencia. Hay un desafío institucional de dimensiones mayúsculas en el cambio que el fenómeno de homicidio. Y dimensiones mayúsculas lo pongo así, porque hay que investigar, hay que instruir y hay que desarrollar la institucionalidad para poder bajar estos imputados desconocidos. Si bien es cierto, han bajado, aumento significativo del uso de fuerza, de armas, la vía pública, el crimen organizado es parte importante de la explicación de los índices anteriores. Se debe analizar junto al fenómeno del narcotráfico. Recordar siempre que el narcotráfico es una de las dimensiones que tiene el crimen organizado, ¿cierto? De hecho, el crimen organizado, donde más ingresos tiene a nivel mundial, primero es en armas, hoy día, en pleno siglo XXI, es armas, segundo es tráfico de personas, y tercero es el narcotráfico. Pero son todas dimensiones del crimen organizado que en Chile está íntimamente relacionado a 2 fenómenos, a los 3, pero especialmente al narcotráfico. Y el crimen organizado está amenazando la institucionalidad chilena hoy. Debemos protegerla y entregarle herramientas eficaces y proteger, sobre todo, a los miembros que puedan desarrollar sus labores. Ya finalmente, ya termino, el problema es multicausal y multifactorial. Se debe tener una respuesta multidimensional y interagencial. Las principales herramientas están en la gestión gubernamental, eso es muy importante, la gestión gubernamental, policial también es policial y también es la persecución penal, pero esto no basta, ya que debemos entregar herramientas legales nuevas ante el fenómeno nuevo que emergió. No podemos seguir con las mismas herramientas cuando el fenómeno cambió. Creo que el proyecto de ley va encaminado en disuadir a los autores y proteger a quienes ejercen esta fundamental labor para el desarrollo vital. Y en esto estoy muy convencido, señor presidente, y son mis últimas palabras de la presentación, de nuestra democracia. Nuestra democracia está siendo amenazada por la droga y por el crimen organizado. Mientras no lo entendamos, no vamos a avanzar. Muchas gracias, señor Charme. Efectivamente, esta comisión tiene mucho interés de hacer un diagnóstico lo más acabado posible del fenómeno del delito, así que agradecemos su exposición y doy la palabra si los parlamentarios quisieran intervenir. Diputado Kaiser, diputada Frías, diputado Araya. Sí, 1, 2. Ya, hagamos una cosa, demos una ronda completa y lo hacemos. Diputado Kaiser tiene la palabra. En Italia, señor presidente, en el combate contra la mafia se ha utilizado un instrumento que es el 41 bis del Código Penal italiano.
que permite el aislamiento de la persona que ha sido condenada por ser miembro de una organización mafiosa durante su periodo en la cárcel, para impedir que pueda seguir conduciendo sus negocios desde la prisión. Es decir, no hay visitas, se le mantiene 23 horas al día en una celda solitaria, 1 hora de salida y sin contacto con otros reos. Eso durante la duración de su tiempo en prisión. Tengo entendido que a esa norma la mafia le tiene terror, que aquellos que han sido condenados por esa norma, efectivamente, que esa sanción, incluso para condenas de pocos años, ha significado una herramienta muy potente para el Estado italiano para controlar a las organizaciones mafiosas e intimidarlas, con lo cual en gran medida han desaparecido de lo público que antes controlaban. En su opinión, ¿sería este instrumento un instrumento que podríamos utilizar con éxito en Chile? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. ¿Algún otro diputada? Diputada Frías, perdón. Está toda la mesa. Es una ronda como la de San Miguel. Eso. Diputada Frías. Gracias, presidente. La verdad es que a mí me hubiera gustado que empezara, digamos, con lo que dice ahí, porque efectivamente creo que el problema del tipo de delincuencia que estamos viviendo es multicausal, multifactorial, multidimensional, y me voy a guardar el interagencial, porque ya tuvimos esa discusión. Y quisiera que usted me lo ligara un poco más al proyecto, porque el proyecto en realidad lo que hace es introducir un nuevo tipo de pena con varios problemas técnicos jurídicos que vamos a ver seguramente, pero que en realidad los estudios lo que muestran es que no está haciendo, y en este caso serían 10 años, no hay un factor ahí necesariamente disuasivo. El factor disuasivo está, como decía el diputado Kaiser, en lo que uno haga dentro de las cárceles, pero no necesariamente en el aumento de pena, menos aún si ya están puestos en rangos muy altos, ¿no es cierto?, como es el presidio perpetuo calificado, que es el más alto que tenemos ahora, y cambiarlo por esta figura chilensis que se llama presidio perpetuo efectivo, ¿no?, que serían estos 10 años. Entonces, lo que me gustaría es que usted, que sabe de estos temas, me ampliara más, porque me queda corto ese titular de multicausal y multifactorial para aterrizar en este proyecto. Necesito más elementos. ¿Cuáles son los otros elementos que permiten, ¿no es cierto?, que bajemos los niveles de homicidio en Chile? Porque seguramente, más que subir las penas, va a ser que encontremos a esos 75% de victimarios no desconocidos, y eso no es un problema en la ley, es un problema de gestión y de persecución, seguramente. Entonces, ¿dónde están los énfasis para esto, según usted? Gracias, diputada Frías. Diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Junto con destacar la exposición del señor Charme, tengo algunas dudas, primero de carácter metodológico, para poder entender ciertas cifras. Estas cifras son sacadas ¿en qué momento de la foto? Toda vez que, en el fondo, la calificación de homicidio puede hacerse al momento de ocurrir el hecho por parte de las policías o después de la investigación. Y hay muchos que primero no pasan por homicidio y terminamos descubriendo que finalmente es un homicidio. El caso, por ejemplo, de lo ocurrido en Angola hace algunos días, que claro, aparentemente primero era delito, claro, primero aparece como muertos en el fondo en un incendio y aparentemente se trataba de un homicidio. Entonces, cuando en la foto si hay una corrección posterior. Lo segundo es que me llama la atención la cifra en relación a las cárceles, y ahí tengo mis dudas, toda vez que eventualmente puede ser que, claro, lo apuñalaron dentro de la cárcel, murió en el hospital. En fondo, por eso una disminución. Tengo ahí, haría un doble clic, me llama la atención, cifra tan baja, pensando en la cifra o en los centros penitenciarios que he visitado, donde podría llevarme a ver un aumento en realidad. Entonces, si es que esa cifra corresponde a que la calificación se hace solo los que mueren dentro del penal o afuera, para poder hacer esa distinción, tenerlo muy claro.
Porque también ocurren otros delitos que han ocurrido últimamente. Es, por ejemplo, homicidios una vez que salen en libertad. O sea, ponen un pie afuera y los matan, saliendo incluso de los centros penitenciarios. O también las muertes asociadas, cuando mandan a matar a algún familiar. Yo creo que ahí hay una realidad en torno a la dinámica de las cárceles que habría que investigar. Y en ese sentido, preguntarle al señor Charme por su amplia expertise, ¿dónde están también los desafíos? Yo aquí en el proyecto, que creo que va en la línea correcta, endurecer la mano, siempre vamos a ser partidarios de eso. Tengo ahí algunas dudas específicas en cuanto a las calificaciones, si no puede generar eventualmente una mayor confusión o un problema en la aplicación, pero en general la línea correcta. Pero para enfrentar este flagelo, ya una cosa es lo legislativo, pero evidentemente que hay un problema investigativo, y eso tiene que ver con las policías, tiene que ver con la fiscalía, etcétera, donde podemos, y si eventualmente eso requiere alguna habilitación de carácter legal para poder mejorar esa esfera, en lo preventivo, por ejemplo, con el aumento del número de extranjeros, el saber quiénes son y evitar que entren y salgan como perro por su casa del país, también es un tema bien importante, y ahí hay un proyecto de ley que fue aprobado por esta comisión hace bastante rato y que está ahí dando vuelta en el limbo, que es sancionar como delito el ingreso ilegal a Chile. Y por último destaco también la situación de los homicidios a fiscales que usted mencionó, y también a carabineros de Chile. Aparentemente mañana se aprueba un proyecto, o se inicia la discusión en sala de un proyecto que busca permitir el porte de armas al personal en retiro de gendarmería. Hay algunos que creemos que debe ser, en el fondo, incluso ampliado, y en este en particular, precisamente porque las víctimas o los potenciales objetivos de estas bandas terminan siendo aquellos que los persiguen. No vamos a ser probablemente nosotros por ahora tan cerca. En un tiempo más, pero sobre todo los que tal vez levantan un poquito más la voz, pero la gran mayoría va a estar exento de esto. Los primeros van a ser los carabineros, luego los gendarmes, los PDI, los fiscales, en la medida que le van apretando la mano. El día que sacamos una muy buena ley, ahí también van a ponerse en el banquillo de los candidatos, los parlamentarios que votamos a favor de algo para endurecer. Pero, ¿qué otras medidas de protección se le ocurre a usted que podrían tener estas personas que un poco se nos puede orientar en términos tal vez de política pública, de iniciativas legislativas que podríamos impulsar, etcétera? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, lo mío es una consulta en realidad porque yo agradezco, presidente, la exposición y también a través suyo agradezco también la presentación que voy a analizar. Tengo algunas diferencias a priori sobre cómo se presentan algunos de los datos. Me parece que no son del todo clarificadores, pese a que las cifras puedan estar, digamos, puedan tener una fuente oficial. Tengo algunas diferencias sobre cómo se están presentando y la forma de análisis, ¿ya? Pero bueno, eso ya es parte de otra discusión, toda vez que me interesa saber cómo esto finalmente justifica el aumento de penas. Y me sumo a la consulta sobre si este aumento de penas sería realmente disuasivo para bajar efectivamente la comisión no solo de delitos violentos que puedan llegar a significar que una persona muera, sino que también directamente los homicidios, los femicidios. Tengo esas dudas y no sé si usted tiene alguna visión comparada, un análisis comparado que nos permita afirmar aquello. Yo no soy especialista, por lo tanto, estamos acá como para venir acá y hacer la consulta a quienes vienen a exponer en calidad de expertos para un proyecto de estas características. Eso es básicamente. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Y quiero sumar una pregunta. Perdón, diputado Araya Schalper. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, agradecer la exposición. Me da a mí la impresión que parte de las cosas que esta comisión tiene que hacer, en la medida en que quiere hacer bien su trabajo, es profesionalizar el diagnóstico sobre el fenómeno del delito y el cambio del fenómeno del delito. Así que me parece una buena cosa que aquí el señor Charme venga y nos ilustre con números duros.
sí, presidente, proponerle a la comisión dos cosas. A mí me gustaría que lo que aquí se ha expuesto pueda ser confrontado por oficio con aquellas instituciones que de alguna otra manera son los destinatarios de esto para esperar una reacción. Porque a mí me encantaría saber qué opina la PDI, qué opina Carabineros, qué opina el Ministerio Público, qué opina el Ministerio del Interior, qué opina el Ministerio de Justicia, qué opina Gendarmería, qué opina el Ministerio de la Mujer, qué opina el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y qué opina el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad. Las pongo ya dos de la Universidad Católica porque son universidades que más o menos, de manera de que vayamos de alguna forma, presidente, construyendo un diagnóstico común sobre el cambio del fenómeno del delito. Si pudiéramos oficiar estas instituciones, un poco diciendo, mire, esto es lo que se nos ha expuesto, quisiéramos saber primero si usted está o no de acuerdo con estos diagnósticos y cifras, y segundo, cuál es su reacción al respecto, y tercero, y ahí sí, porque yo siento que acá tenemos un problema todos, ¿ah? No hay que sobreabundar en los diagnósticos porque la política no consiste en diagnosticar. Nosotros no somos analistas ni aquí estamos en un coloquio de ciencia política. Aquí lo que estamos es en el Parlamento buscando soluciones. Por lo tanto, también me encantaría, respecto a todas estas instituciones que he mencionado, presidente, saber cuáles serían las propuestas que a juicio de ellos habría que tener en esta dirección. Y también me gustaría, presidente, que la comisión se anime a que nosotros en la sede del ex Congreso en Santiago, un día lunes en la mañana, una vez que esta información esté disponible, hagamos una audiencia pública con estas instituciones tendiente a conocer sus opiniones. Yo tengo la sensación... A ver, permítame una reflexión muy breve y con esto termino. Yo no tengo duda que el tema de la ley corta de SAPRE hubiese sido imposible sin el rol que ha jugado Juan Luis Castro. Imposible. Porque esa es la verdad. Acá Juan Luis Castro logró torcer la inercia del gobierno en materia de la salud privada. Me da la impresión que esta comisión tiene que hacer algo similar en materia de seguridad. Y por lo tanto, quizás un primer hito de esa naturaleza podría ser generar un diagnóstico de público conocimiento sobre el cambio del fenómeno del delito, de manera de exigirnos todos más prontitud en la respuesta. Y por lo tanto, yo pido que esta comisión, presidente, oficie estas instituciones, pero no contenta con eso, una vez que esa información esté a disposición, seamos capaces de tener una audiencia pública en el ex Congreso con estas autoridades. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. ¿Habría acuerdo para mandar los oficios señalados por el diputado Schalper Sí. a las instituciones mencionadas? ¿Tiene algunas dudas? ¿La convence mientras tanto, diputado Schalper? Que le doy la palabra al diputado Araya. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera compartir con el abogado Charmer algunas reflexiones y para que las pudiera evaluar. Lo primero es que del análisis de los números es muy evidente que el arribo del fenómeno del crimen organizado fue en pleno gobierno del presidente Piñera. Yo creo que es un tema bien relevante porque creo que estamos poniendo el foco en la parte del desarrollo cómo se desarrolló el fenómeno del crimen organizado en general en los países. Entonces, yo tengo la impresión que si uno mira desapasionadamente esto, es evidente que este fenómeno irrumpe en nuestro país en pleno gobierno de Sebastián Piñera y que ahí, la verdad, las cosas que como todo fenómeno se instaló de manera muy silenciosa, sin conocimiento del Estado. Ahí hay que preguntarse en qué es lo que estaba la autoridad de la época, en qué estaban los organismos policiales de la época, en qué estaba la ANI en esa época, en que teníamos las primeras luces que esto venía. Yo creo que viene el tema de la pandemia, que permite que no haya una adecuada reacción en tiempo y forma, y lo que hoy día nosotros vemos que es la explosión, no es una cosa que partió de un día para otro, sino que efectivamente la secuencia de la inactividad de las autoridades, y esto evidentemente del Estado de Chile que falló, que permitió que el fenómeno se fuese desarrollando. De hecho, yo comparto buena parte de la información que está ahí, creo que es bien certera, da cuenta de lo que uno ha escuchado en los distintos espacios, por las distintas instituciones, pero creo que uno de los temas es que esto se ha ido desarrollando casi de manera estandarizada como sucede en la mayoría de los países. Entonces uno podría esperar que al año 5 de las primeras apariciones de estos fenómenos, que llegan de a 1, llegan de a 2, empiezan a permear silenciosamente. El fenómeno de homicidio primero es razonable que sea entre extranjeros, porque funcionan así básicamente. Son bandas que extorsionan a connacionales en espacios de alta precariedad dentro del territorio nacional. Y lo que muy probablemente pudiese uno estimar que viene ahora es que ahora que hay una reacción bastante más contundente por parte del Estado de Chile, no quizás la que todos nos imaginásemos, pero es bastante más contundente. Aquí no es que uno decir, sabe que el presidente va a dar una orden, van a hacer las policías a la calle y el crimen organizado se va a acabar. Lo más probable que nos va a pasar es que el crimen organizado se va a defender. Y ahora la etapa que viene es que efectivamente ya no dejan de matar extranjeros, sino que viene la muerte de ciudadanos del país de origen. Eso es una cosa que yo lo he visto, lo he leído en distintos documentos, en distintos estudios. Entonces, la pregunta es, más allá de que acá se quiere situar, y entiendo que efectivamente 2022-2023 fueron los años más altos, y que si uno nos compara con la OCDE tenemos esa cifra,
es cuáles son las propuestas para nosotros, si me sabe que en lo que viene, que yo creo que no es un problema legislativo, y esto quiero ser bien preciso y lo he dicho en todos los espacios. Nosotros hemos avanzado mucho en ley. ¿Qué nos falta? Inteligencia financiera, porque el crimen organizado es ruta del dinero. Y el problema objetivo que tenemos es que cuando uno habla de levantamiento del secreto bancario hay varios que se ponen nerviosos. Así de simple. Y hoy día el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado debería estar funcionando mañana y noche hasta sacar ese proyecto así de manera muy rápida, porque ahí está el fondo de este tema. El crimen organizado no es una religión, el crimen organizado no es una ideología política, son transnacionales del crimen que se mueven exclusivamente por dinero, y mientras nosotros no entramos en materia de combatir ruta del dinero, no hay. O sea, si nosotros nos vamos al lado de activos, al lado a la persecución de los bienes, incluso normas como la colombiana, que yo creo que va a explicar mucho lo que nos va a pasar, que la extinción patrimonial, que no es solo los bienes producto del delito, sino que todo el patrimonio del narcotraficante se extingue, hace que ellos estén trayendo sus capitales a Chile. Y ese es el tema que nosotros hoy día tenemos problemas. Y por eso y porque además son organizaciones criminales, por lo tanto, matan a un sicario, nadie le hace un narcofuneral. Al sicario extranjero muere, ni siquiera lo van a buscar al servicio médico legal. Entonces, ¿cuáles son las propuestas concretas? Porque yo creo que en el diagnóstico estamos más o menos de acuerdo. Que uno, políticamente, y nadie es neutro, hay un interés de alguno decir, esto es un problema de este gobierno, yo creo decirlo con propiedad. Aquí la negligencia fue de Sebastián Piñera en hacer las cosas a tiempo. Él tuvo la oportunidad y hoy día nos reventó, y esto va a seguir, yo creo, desarrollándose si nosotros no tenemos propuestas certeras que tengan que ver con cosas operativas. Yo creo que nuestra debilidad hoy día es operativa, no creo que sea legislativa. Mejoramos, uno puede decir que mucho poco, pero el tema del secuestro extorsivo, tenemos el tema del sicariato, no sé, creo que fue a mediados del año pasado que modificamos las normas, y un montón de normas que hemos ido modificando. Tema Nayin Retamal, que yo creo que ha sido fundamental desde el punto de vista operativo para darle la certeza a los policías que pueden utilizar sus armas de fuego. Entonces yo preguntaría, ¿qué medidas operativas, más allá de lo legislativo? Uno puede estar de acuerdo con subir o no subir las penas. Yo creo que siempre una buena cosa en la medida que habilitan al juez de garantía para decretar prisión preventiva. Ese yo creo que es el criterio para aumentar las penas. Porque muchos delitos que tenían penas que son menores a 5 años y un día, el juez de garantía siempre los dejaba en libertad. Entonces digo, ¿cuál es la tabla? La tabla es todas, que sea el juez en la primera audiencia de control de detención, puede tener prisión efectiva, por lo tanto prisión preventiva. Creo que eso como herramienta de control ha ido funcionando. Pero medidas operativas, que yo creo que ahí es donde está nuestro déficit, porque muchas veces, y es lógico que en el Parlamento pase, se plantean medidas legislativas de largo plazo, la política pública, pero la cosa operativa que le cambia el día a día a la gente en los barrios, que eso es donde yo creo que nosotros tenemos una debilidad, que estamos como muy arriba en la discusión, con estos números que evidentemente a todos nos espantan. Nosotros aquí no hay nadie que los cuestione, creo que no ha estado en ninguna exposición que tenga números distintos ni conclusiones distintas. Pero la pregunta es cuáles son las medidas operativas, porque nosotros estamos, por ejemplo, este proyecto de ley, que yo lo comparto, creo que ninguna duda para apoyarlo, tratar de sacarlo rápido, creo que es importante, pero la pregunta es la cosa operativa, ¿dónde uno puede decir, mira, sabes qué? Aquí hay cosas que efectivamente pueden cambiar esta trayectoria, que yo estoy convencido que ahora lo que viene es que en algún minuto aquí el Estado así sabe que vamos a ir a, lo que muchos dicen, vamos a cazar a los delincuentes, ¿sí? Cuando los vayan a cazar, ellos van a ir a cazar de vuelta. Si no es que el crimen organizado, o sea, alguien es muy ingenuo de pensar que dice, ¿sabes que aquí hay una reacción fuerte del Estado? Estos no se van a ir, se van a defender, porque tienen su patrimonio en Chile. Así que yo quisiera preguntarle, ya que me están tocando la hora, ¿cuáles son medidas operativas que uno pudiese proponer que efectivamente le cambien el día a día a la gente que vive hoy día en distintos barrios que lamentablemente conviven palmo a palmo con el crimen organizado, y además medidas operativas que impidan que el crimen organizado se establezca como una suerte de par-estado? Eso ha pasado en algunas partes de la región de Antofagasta, donde algunas bandas criminales ya andan ofreciendo así como seguridad, porque está muy mal el barrio, entonces ellos pueden garantizar. Está pasando. Entonces, ellos se van a constituir como un par-estado. O sea, yo lo digo con toda responsabilidad. Hay dirigentes que cuando hay un problema llaman dicen, oye, ¿sabes qué? Mandan 2 muchachos en moto, o sea, una vuelta, todo el mundo desaparece, y es más rápido eso que llamar a la policía. Eso es el fracaso del Estado y está empezando lamentablemente a pasar. Entonces, yo digo medidas operativas. Gracias, diputado Araya. Quedan pocos minutos, señor Carlos Charme. Así que yo quería complementar solamente que el promedio es 6,7, pero, por ejemplo, las regiones nortinas pasó de 4,8 a 13,3. En las comunas de Santiago pasó a 13,1. En Recoleta, 16,9. Estación Central, 13,3. En Arica, 17,4. Es decir, hay comunas y regiones que es mucho más explosivo que esto. Entonces, y eso tiene que ver directamente con el crimen organizado. Lo mismo con los extranjeros. Hoy día apareció una nota también muy preocupante que hablaba de que pasamos de un 3,5 en 2018 de personas extranjeros que cometen delitos a un 13,1. Y en el norte
que son regiones que representa el diputado Araya, a un 38%, que es tremendamente alto, y en la región metropolitana un 16%. Así que bueno, dejo la palabra, señor Charme. Espérese. Muchas gracias, presidente. Oiga, yo les pido disculpas si no fui claro en algunos términos o no fueron compartidos de la manera que fueron dichas, pero he tratado de ajustarme exclusivamente a cifras oficiales y a términos tanto históricos como actuales desde el punto de vista académico y técnico, como son procedentes tanto en la academia como en las instituciones que se dedican a estos temas. Voy a responder en orden de las preguntas. Diputado Kaiser, efectivamente yo conozco el 41 bis de la República Italiana. Lo que le puedo responder es una pregunta que a través suyo, de su respuesta, voy a través de hacerse los restos de los diputados y diputadas y diputados. No hay una bala de plata. La ley por sí solo no basta. La agenciamiento del gobierno de mejor o peor manera no basta. Las policías por sí solos no bastan. Pero si yo pudiera elegir 2 o 3 cosas que sí fueran costo efectivas, uno tiene que ver con la política penitenciaria y a través de la política penitenciaria disuadir. Y la disuasión de la política penitenciaria ha sido de los más efectivos en conjunto con las penas altas también. Y si yo le pudiera agregar un tercer acápite a la certeza de pena. Y para que haya certeza de pena, que en nuestro país no solamente está asociado al homicidio, a otros delitos también, precisamente los delitos violentos, dice relación con hacer mejor investigación, con subir o bajar, mejor dicho, los victimarios desconocidos. O sea, es una cadena. Entonces, primero política penitenciaria y además, ustedes saben, no tienen por qué saber, pero yo me dedicaba mucho tiempo a la prevención de drogas también, a la prevención de drogas, no al tema del narcotráfico, al combate con el narcotráfico. Al final de cuentas, la unidad de intervención principal en la prevención del delito, de prevención de la droga, en la escuela, en la comunidad escolar. Si pudiéramos decir hoy en día dónde es el lugar esencial donde tenemos que prevenir y combatir al crimen organizado, es en las cárceles. Es en las cárceles donde hoy día se están organizando, es en las cárceles hoy día donde están proliferando las bandas, y es en las cárceles donde asimismo son el mejor lugar para desbaratar el crimen organizado, pero también como medida disuasiva. Por lo cual estoy a favor de todas aquellas normas que no solamente dé certeza de pena, no solamente persiga y las desbarate, sino que sepan de que van a estar con unas medidas especiales. Respecto a lo que dice la diputada Frie, no tengo ningún problema. Se me pidió por parte del presidente, y así lo dije, que una visión del cambio de paradigma y no meterme tanto en el proyecto de ley. Es por eso que lo dejé para el final como una cápita nada más. Yo creo que efectivamente, en mi opinión técnica, es que la certeza de pena ayuda, o sea, las penas altas ayudan siempre que haya certeza de pena. Y para que haya certeza de pena, les acabo de exponer con mucha altura de mira, o tratar de que ustedes también lo miremos con altura de mira, que el Estado chileno, no los gobiernos, por favor, no los gobiernos, el Estado chileno era deficitario para investigar delitos de robo en lugar habitado. No podemos, hace 10 años teníamos que los robos en lugar habitado era gran problema de los chilenos, y si no los pillábamos con la mano en la masa a los delincuentes, lo estoy diciendo llanamente para que todos lo entiendan, los que nos están escuchando también, no había resolución de las causas. Entonces, si esa institucionalidad policial, del Ministerio Público y del gobierno en su época no lo pudo resolver y no ha cambiado significativamente en los últimos 10 años, no ha cambiado, porque esa institucionalidad va a estar tan presta a resolver algo que es mucho más potente como los homicidios. Por lo cual hay que trabajar en todo. Hay que trabajar en el endurecimiento de penas, sí, diputada, yo creo que sí. Hay que trabajar en endurecimiento penitenciario, sí. Respecto a lo que preguntaba el diputado Araya en las cárceles, es el informe de Genchi mismo, dentro de la cárcel, que ocurrió tanto en el principio ejecutorio del delito, y empezó y terminó en la cárcel, o que lo apuñalaron y, por ejemplo, en su caso, y después murió en un recinto médico. Y eso, diputada Frie, después, diputado Araya, la cifra, yo creo que usted entró después y por eso no lo puedo escuchar, es que estas cifras son del primer informe de homicidios consumados que hizo el Ministerio
del Interior el año pasado, en conjunto con el Ministerio Público y Gendarmería de Chile. Y lo dio a conocer para que usted se figure en mayo del 2023. ¿Por qué? Todas las cifras, hasta la calificación final que le dio ¿quién? El Ministerio Público, de que lo que ellos consideraban que era un homicidio consumado, porque muchas veces pasaba, ¿cierto? Que Carabineros ingresaba, no por culpa de la policía, ingresaba, por ejemplo, con una lesión grave gravísima, ingresaba en el parte como grave gravísima, pero después llegaba a control de detención como grave gravísima, pero en el transcurso del proceso que ocurría, moría la persona, por lo cual era recalificado ¿por quién? Por el Ministerio Público. Pero es la final, ¿cierto? Y eso yo por eso decía que hay que esperar a mayo, abril, esperemos de que el Ministerio del Interior haga de nuevo. Es realmente un avance para la política pública el informe que hizo de homicidios consumados. Hay que reconocer, miren, tenemos que dejar un poco la política de lado, se los digo yo por mi doble calidad, ¿cierto? Yo técnico y también y académico y también de entender que el problema que tenemos es mucho más grave que nuestras diferencias ideológicas. Es mucho más grave. Si no lo entendemos, las nuevas generaciones nos van a cobrar de una manera muy grave nuestros problemas ideológicos que tenemos, que son legítimos, pero hay que dejarlos de lado. Finalmente, ¿qué hacer en la cárcel? ¿Por qué bajó? Sí. Me faltan las últimas dos preguntas. ¿Por qué bajó? ¿Sí? ¿Ya? Sigo yo. No, ya, perdón. Oigan. Espérense, oigan. Sí. ¿Por qué bajó? ¿Sabe lo que pasa? Usted dice, ¿por qué bajó? Es que es contracíclico. Si usted mira antes del 2020, en las cárceles no se comportaba de acuerdo contracíclicamente con lo que pasaba fuera de Chile. Si en Chile subían los homicidios, generalmente las cárceles subían. Pero lo que estamos viendo en estas cifras, que es demasiado contracíclico, porque mientras sube un 48% en los últimos 5 años, acá en los últimos 4 ha bajado un 85%. Hay un control del crimen organizado. Lo ha dicho además ex autoridad de otro gobierno. Señor Arbúe lo decía ayer. Lo decía Cristian Alvear, también ex director de Gendarmería. El control que tiene hoy día el crimen organizado en las cárceles. Esto es si yo dijera, muéstrame una foto donde, ¿por qué el crimen organizado ha tomado las cárceles? Acá está. Esta es. Hay más, pero esta es. Se nota el control. Perdonen los énfasis, pero esto es lo que estamos discutiendo hoy en día. De acuerdo a lo que dice la diputada Plasencia respecto a cómo afecta este proyecto de ley, yo creo que viene en buena hora. Viene en buena hora porque toda vez que no basta con un cambio legal en materia de delincuencia, en materia social, además yo soy abogado de profesión, en Chile tenemos una positivitis, ¿cierto? Que todo se arregla con leyes, todo se arregla con el reglamento, no solamente acá. Yo entiendo que es mal lugar para decirlo porque acá hacemos las leyes, ¿cierto? Pero sí entiendo de que hay gestión policial, hay reformas policiales que llevar adelante, y esta es una buena ley que va en ese camino, sobre todo por lo que decía el diputado Araya, que al momento de hacer control de detención y poder someter la prisión preventiva es muy útil. Las fuentes son oficiales, diputado Charper, me parece, yo no soy diputado, pero obviamente me parece lógico lo que usted quiere hacer, pero toda vez que son las fuentes de las propias instituciones. Usted le va a preguntar al Ministerio Público, el Ministerio Público le va a responder sobre su propia fuente, que son estas. Y lo que dice el diputado Araya, bueno, se fue, yo creo que yo le hago un llamado especial al gobierno. Yo creo que hay una oportunidad, que es la modernización de las policías, la modernización de Carabineros, la separación de funciones entre prevención y prevención y investigación fundamental. Y finalmente yo creo que el Estado chileno no puede seguir dando señales confusas. Por un lado, quiere combatir al crimen organizado y al narcotráfico, y por otro lado, legaliza o normaliza, por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias que no deberían estar en ese catálogo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Carlos Charme, por la completa exposición. Van a estar el material a disposición de los señores diputados y diputadas, y quiero solicitar el acuerdo para enviar los oficios solicitados por el diputado Schalper. ¿Acordado? ¿Puede pedir algo más, aprovechando el minuto que queda? La Sí, especificación, quisiera que- diputado Schalper, se la hace llegar a Secretaría.
Ah, perfecto. Sí, es que no me contestó el experto sobre algunas experiencias comparadas, legislación comparada que pudiera en el fondo justificar sí, por eso entonces quisiera pedirle a la biblioteca Ya, se la pedimos, es que sobre estamos el aumento justo de en la tarifa. hora. Se la pedimos a la biblioteca, por favor, un informe acerca de hecho comparado en relación directamente al proyecto de ley. Diputada Frías. Para aclarar que todos sabemos que todas las organizaciones, instituciones, policías, carabineros, Ministerio Público, tribunales, etcétera, tienen cifras distintas porque manejan y tienen funciones distintas. Lo que se está haciendo hoy día en el Centro Observatorio de Homicidios y otros delitos violentos es el equivalente a este informe, exactamente. Y por lo tanto, los oficios para mí no tienen tanto sentido, sino que más bien invitar o ver cómo hacemos para que ese centro venga y vengan los otros tres, porque aquí lo que hay que hacer es que es esa el interinstitucionalidad, Operabilidad. operabilidad. No lo hago para contrastar. Lo que digo es que podemos dar un paso positivo si los sentamos a la mesa y generamos ese espacio de presión para la articulación. Primera cosa. Y la segunda, podríamos pensar, que yo creo que no se ha hecho, al año pasado se hizo algo a propósito del crimen organizado en Italia, que es tener un pequeño seminario, etcétera, que podríamos organizar con el Diego, ¿no es cierto? Invitar a quienes hoy día en la academia están pensando esto, porque hay gente que sabe, así como sabe Sí. usted, hay harta gente que sabe, y armar algo que efectivamente podamos cerrar como un diagnóstico común de esta comisión respecto de un tema tan clave como son los homicidios, que al final pasa de lo que mide una sociedad violenta. Muy bien, diputada Frías, toda la disposición para propuestas. Siempre está la biblioteca del Congreso disponible para poder realizarlo ahí o en otro lugar, diputada Frías. Así que eso, estamos en la hora, diputado Schalper. No, pedirle eso sí que ojalá pueda poner usted en votación una audiencia especial para estos efectos, cosa que sea un acuerdo de la comisión y que lo trabajemos, o sea, por lo menos me da la impresión. Sí, yo puedo tomar la decisión sin acuerdo. Igualmente lo someto a acuerdo, pero imagino que están todos contestes de que citar una sesión especial con especialistas, yo creo que nadie se podría negar, ¿no es cierto? Así que la Presidente. disposición a recibir las propuestas y fijamos el día. ¿Acordado? Sí. Ya, acordado. Presidente, Y por haberse cumplido el objeto muy corto, de la sesión. solicitar, si le podemos solicitar al gobierno que le ponga urgencia a este proyecto, cosa que vamos a sesionar en paralelo a la sala. Estamos discutiendo una serie de proyectos bastante menos relevantes que los homicidios en Chile y creo que es algo que podríamos abordar. Está ¿Ah? bien, diputado Araya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, está acelerado.